El personaje que a continuación nos va a acompañar por su inspiración y sencillez y por lo que ha dedicado en varios países, se ha dedicado a instalar en el mundo y transmitir lo humano a través de la investigación. El doctor Héctor León Garza, gobernador en México del International Council for Respiratory Care, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Terapia Respiratoria, AAC, presidente del Consejo Latinoamericano para la Certificación Profesional en Terapia Respiratoria, fellow de la American Association for Respiratory Care 2005. Quisiera recordar el momento en que el doctor Forrest Berg, médico y piloto de la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo que sobrevolar a más de 30.000 pies de altura, diseñó las cabinas presurizadas. Bajo ese principio, desarrolló el primer ventilador de presión positiva y tiene en sus manos el prototipo del famoso Mark 7 que todos ustedes conocen. Y hace pues más de un siglo, Joseph Lister utilizaba un extraño artefacto denominado Dunking Engine para generar una nube séptica de ácido génico. Él solía desinfectar los quirófanos con este atomizador. Como el primitivo atomizador solía ser irritante para la piel y pulmones de los pacientes, en 1887 abandonó el invento que tantas esperanzas había despertado. Pero el doctor Williams del siglo antepasado utilizaba una cafetera a la que agregaba hojas de belladona para tratar de inhalar ese vapor y atender el asma que él mismo padecía. Como ustedes ven, la aerosolterapia ha cruzado por varias etapas desde hace cientos de años y definimos un aerosol como la fina dispersión de un sólido en un líquido cuyas propiedades físicas, químicas o farmacológicas van a ser utilizadas con fines terapéuticos. Sin embargo, cuando decimos que es una fina dispersión, esto es realmente un error, ciertamente, porque no es tan fina. La dispersión que aquí vemos contiene partículas de 1 micra y de 10 micras. La diferencia en diámetro es de 1 a 10, pero la diferencia en volumen es de 1 a 1000. Es decir, si nosotros tenemos una niebla aerosólica de estos inhaladores que todos ustedes utilizamos y que día a día aplicamos, si contiene una partícula de 10 micras y no la hemos fragmentado, estamos perdiendo la posibilidad de tener 1000 partículas de 1 micra. Una partícula de 10 micras en el tratamiento del asma, al inhalar por nariz o por boca, no sirve para nada. No tiene un efecto sobre los receptores inflamatorios de la zona periférica del pulmón. Pero si esa partícula la fragmento en 1000, esas 1000 partículas van a ser 1000 veces más efectiva que la partícula que no fragmente. Como ustedes saben, en el asma, la inflamación más importante es en la pequeña vía aérea, la cual ha prestado poca atención debido a que la manera de evaluar la pequeña vía aérea requiere de técnicas muy especiales. Bueno, las guías de tratamiento de aerosolterapia establecen que hay que conocer la extensión de la patología, identificar el target u órgano blanco, seleccionar la zona preferente de depósito y aquí es muy importante,
Si yo voy a dar un broncodilatador o un esteroide, ¿la zona preferente de depósito va a ser la misma? No. Si voy a aplicar un broncodilatador, la zona preferente de depósito es la zona próxima y media del aparato respiratorio, y partículas relativamente grandes de 4 o 5 micras se ha demostrado que son sumamente eficientes para lograr un efecto broncodilatador. Pero si yo voy a buscar un efecto antiinflamatorio en el asma, donde la inflamación es más en la vía aérea pequeña, no voy a necesitar partículas de 4 o 5 micras, voy a requerir partículas de 1 micra. Si no, no van a llegar, se van a quedar a la mitad del camino, y esas partículas de 1 micra no van a llegar, excepto que mi generador genere partículas submicrónicas y extrafinas. De tal manera que si yo he definido que voy a administrar ese esteroide, voy a tener que utilizar métodos distintos para llegar allá. Por ejemplo, ustedes ven estos dos nieblas aerosólicas parecen relativamente similares, y no. El CPC son partículas grandes de 5 micras y el HFA son partículas de 1 micra. Ambos van a tener un comportamiento aerodinámico del aparato respiratorio totalmente diferente. Sabemos que la de 1 micra se va a depositar aproximadamente un 40% en la zona periférica del pulmón, en tanto que las de 4 o 5 micras van a llegar solamente a zonas proximales o medias del aparato respiratorio. En función del tiempo voy a ir un poquito más rápido, pero recordando: mecanismos de depósito, la impactación, la sedimentación y la difusión. Cuando una partícula viaja en la corriente del aire y este cambia rápidamente de dirección, la partícula tiende a seguir en línea recta, impactándose en la superficie vecina. Y bueno, como la niebla aerosólica está formada por miles de partículas y de diferentes diámetros, y los aerosoles son heterodispersos, no son homodispersos ni homogéneos, una regla estadística para definir y caracterizar el aerosol es esta: la masa mediana de diámetro aerodinámico define que si es de 2.5, quiere decir que la mitad del aerosol está por abajo de 2.5 micras y la otra mitad por arriba de ese diámetro. Recordando, muy importante, cada partícula que no fragmente, porque no utilizan un espaciador con fragmentador para romper un segundo rompimiento o un nebulizador de alta eficiencia, cada partícula de 10 micras corresponde a 1000 unidades de volumen contra las de 1 y versus 10 micras. La vía aérea pequeña es toda aquella que está por abajo de 2 milímetros de diámetro, pero la zona periférica es de la 17ª generación hasta la 23ª. Así que nosotros debemos de poner atención a esa zona periférica donde la patología del asma ha sido resaltada. Heide ha determinado que en esa zona hay más células proinflamatorias, CD4, linfocitos, y sobre todo la expresión eosinofílica es mucho mayor que en la zona próxima. Ahora vean ustedes, las vías aéreas de conducción, las que normalmente medimos con una espirometría, están prácticamente representando 1.9 metros cuadrados, mientras que la vía aérea periférica representa 140 metros cuadrados. Esa área de extensión es a la que tenemos que llegar cuando queremos lograr un efecto inflamatorio total en el paciente asmático. Y ahora, es muy importante, aquí tenemos gráficamente las imágenes, los lavados bronquialveolares que han demostrado la inflamación en esa zona. Si nuestro target es esa zona, pues va a suceder que necesitamos buscar esas partículas de 1 micra. ¿Y qué creen? Que el doctor Taskin en el año 2000 presenta un trabajo en un suplemento de mayo del 2000 y dice: imagínense que este grupo de pacientes y ese otro fueron tratados con el mismo producto, y el que hizo beclometasona para acá, beclometasona para allá, CPC, HFA, CPC de 4 a 5 micras, HFA de 1 micra. A las 4 semanas les repite prueba del reto y encuentra que los que habían recibido el mismo fármaco por la misma vía, a la misma dosis, pero con diferencia de tamaño de partícula, habían dejado de ser hiperreactores. Entonces, ¿estamos tratando a nuestros pacientes con el tamaño de partícula adecuada? ¿Sí o no?
recuerdan, uno de los estudios más importantes es CBT polvo versus CBT de HPA a nivel mundial, 30 países, 4.000 pies de cuantos pacientes, en donde el protocolo dijo, vamos a administrar polvo, y el tratamiento fue el discus, polvo. ¿Cuánto se queda en orofaringe? ¿Cuánto llega realmente a la zona periférica? Polvo de 5.4 micras. ¿Y por qué no escogieron el Evocator que tiene? Que era un HPA. Bueno, si en el diseño no participa el científico, el técnico, entonces el director de marketing va a tener un resultado que no es el mejor. Ese es el resultado que encontraron después de las 4 semanas de utilizar. Aquí fueron 8 semanas de utilizar uno u otro de los esteroides, y encontraron con tomografía de alta resolución los resultados y las curvas de unidades Henschel, que era totalmente diferente. En otro estudio, y por otro lado, detectaron la resistencia. La línea azul es a las 4, 8 y 12 semanas con beclometasona CFC, y la dorada es, el azul es con beclometasona HPA de una micra, y la dorada es con CFC. Cuando se usa la partícula pequeña, la resistencia cae, pero esto no fue sensible a la espirometría. Estos pacientes recibieron espirometría y las espirometrías no cambiaban, porque nada más te medía la zona proximal, no la zona periférica. Cuando hicieron oscilometría de impulso para medir resistencia, encontraron esa gran diferencia. Y bueno, entonces nos tendremos que preguntar dónde está el target, dónde está la inflamación, a qué zona del aparato respiratorio realmente tengo que llegar. Y si es la zona proximal, media y periférica, entonces tenemos que utilizar un esquema de tratamiento distinto. Este simposio que hubo en el 2011, precisamente el doctor Taskin reportó aquí lo que yo les estoy comentando. Vean cómo un HPA se deposita 53% a nivel pulmonar, y el mismo producto en CFC 4% a nivel pulmonar. De otros estudios similares y en estudios de tomografía de alta resolución con fotones, emisión de fotones, se muestra con más resolución y visualización cómo la beclometasona se depositó solamente en la zona proximal y la HPA proximal, media y periférica. Esto es lo que no vemos nosotros cuando prescribimos al paciente, y frecuentemente sucede que no tenemos en cuenta este embudo para llegar a la zona periférica del pulmón. Q-bar con una micra alcanza 52-53% de depósito pulmonar, mientras que una fluticasona 15% y un polvo pues están en los rangos de 15 o 20 máximo, un turbohaler. Así que la importancia del tamaño de partícula ahora resulta ser de vital conciencia para nosotros, y aquí tenemos en verde las que pueden tener posibilidad de alcanzar la zona periférica y en rojo las que no. Obviamente que cuando nosotros vemos esto, no entendemos por qué han surgido nuevos equipos ahora como el Akita. El Akita es un nuevo equipo que trae tarjetas inteligentes, depósito central, depósito periférico. ¿Por qué? Porque la necesidad nos ha llevado a que requerimos productos que tienen que ser depositados en diferentes zonas. Aquí tenemos un sistema Respimat que ustedes conocen, con un alto depósito versus el mismo producto con turbohaler, y vean cómo el depósito Respimat de 0.9 a 1.2 micras de diámetro alcanza un 51.6% de depósito pulmonar. Y de ese depósito pulmonar, la pregunta es: ¿cuánto en zona periférica, cuánto en zona intermedia y cuánto en zona proximal? Cuando nosotros pedimos a un reporte de este tipo, en el que te dice el fabricante qué porcentaje de partículas hay abajo de 3 micras, 57%, abajo de 1 micra, 29%, abajo de 5 micras, 84%. Esta ficha técnica debe ser solicitada también en los nebulizadores a tipo jet.
porque ahí también necesitamos buscar el tamaño de partícula. Este estudio lo llevé a cabo en 1982, apliqué tecnecio 20 milicuries a un mismo paciente en 2 días distintos. Esto es con un nebulizador tradicional tipo Verve, todo se quedó en nariz, poco en pulmón, y luego utilicé un nebulizador Drager de alta eficiencia y en 5 minutos inundamos los campos pulmonares. Ahí me di cuenta, en 1982, de la importancia que tenía el tamaño de partículas, y de ahí fue que empecé a estudiar todo esto y le di un seguimiento a través de los años que me ha permitido enterarme bastante de qué está sucediendo en el aparato respiratorio. La nariz atrapa las partículas mayores, de mayores diámetros, es un flujo turbulento, y después de que inhalamos por nariz podemos hacer llegar ese aerosol también en la fase exhalatoria a las zonas de senos paranasales. Atrapa en general todas las de 5 micras hasta el 50% de las de 2 micras en promedio, y las de 1 micra en una fracción más o menos del 8% son exhaladas, pudiendo llegar en la fase exhalatoria a los senos paranasales, que se llenan con el aire de la expiración en vez de con el aire de la inspiración. Así pueden ustedes ver en esta gráfica la importancia que tiene el inhalar por vía nasal, cuando el tamaño de partícula es adecuado. Aquí el doctor, aquí estamos viendo la relación de la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Pacientes con rinitis alérgica, y hasta 8 de cada 10 pacientes asmáticos tienen rinitis alérgica. Cuando hay rinitis alérgica, hay broncoespasmo reflejo y cae el VERV, y la espirometría es precisamente guarda una relación inversa, síntomas respiratorios y el VERV cae. Entonces, el doctor Camargos en Brasil hizo un estudio, dividió a 2 grupos de 60 pacientes, 30 y 30, y encontró que aquellos que respiraron por vía nasal, encontró que, nosotros diríamos, un grupo utilizó boquilla y otro mascarilla. El que utilizó mascarilla dirías, le entra menos el aerosol menos directo al pulmón que el que utiliza boquilla, ¿no es cierto? Pero eran riníticos y asmáticos. Y esos que inhalaban por nariz tuvieron una mejoría en el VERV de 17 versus 12 y flujos medios 30 versus 13. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos un paciente rinítico asmático y queremos tratarlo y le damos una aerocámara con máscara inhalando el esteroide por nariz con un tamaño de partícula obviamente adecuada, utilizando fluticasona, va a tener mejor resultado que se inhala por boca. Y los esteroides inhalados, obviamente, la clasificación de las partículas son gruesas, más de 4.7, finas de 2.1 a 4.7 y extrafinas menos de 2.1. Las variables de dosis de aplicación son muy importantes, porque la dosis etiqueta es una cosa y la dosis que llega al pulmón es totalmente diferente, aún con el mismo fármaco. Lo van a ver ustedes en esta gráfica, que yo voy a parar en el tiempo que me toca, porque la plática duraría más tiempo, pero miren, aquí tenemos fluticasona en polvo, 440 microgramos. Es decir, el paciente inhaló 500 microgramos, de los 500, 392 se quedan en orofaringe y al pulmón llegaron 48 unidades. Es seretide, fluticasona polvo. La misma fluticasona en IDM, Evoheiler, el paciente recibió no 500, 125 con cámara espaciadora. En la cámara espaciadora se quedó una parte, en la orofaringe 10 unidades en vez de 392. Y con 125, con la cuarta parte de la dosis, al pulmón llegó 58 unidades en vez de 48. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Esto no está ajustado en las guías internacionales para la práctica clínica de manejo del asma. Y este estudio fue hecho por el Instituto de Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos. Aquí tenemos otros estudios que reportan diferencias entre lo que es dosis etiqueta y dosis emitida, de tal suerte que si nosotros decimos que el paciente va a recibir, le debemos prescribir 500 microgramos cada 12 horas. Oye, si se los doy con polvo es una dosis al pulmón, si se los doy con Evoheiler es otra, si es HK es totalmente distinto. Aquí vemos cómo
beclometasona, HPA y ciclesonida alcanzan depósitos de 52% a nivel pulmonar, cuando fluticasona alcanza 12, budesonida 12, 18, mometasona 14, beclometasona CFC 4 a 7. Entonces, pues no estamos hablando de cucharaditas del mismo tamaño, ahora estamos hablando de esferas con muy diferentes tipos de diámetro. Estos en verde son los más finos, de una gama impresionante que a la vez pues nos confunde mucho, y cuando nosotros tenemos que elegir un esteroide, que tenemos que elegir el que nos dé más seguridad. Ciclesonida es el que nos da una relación más segura entre efectos deseables y no deseables, y cuando vemos la comparativa, ciclesonida realmente tiene muchas ventajas y le sigue en seguridad la mometasona. Aquí es lo que estábamos diciendo. ¿Dónde creen que se está quedando el polvito de fluticasona con 5.4? Pues por aquí. ¿Y dónde está la ciclesonida de una micra? Acá en el fondo. ¿Dónde está la inflamación? Pues esto, en cada padecimiento sabemos dónde está la inflamación, pero en el asma, por supuesto, que está en la zona periférica. Y bueno, también si la inhalación es lenta y profunda, la ciclesonida se deposita más en zona periférica que en zona proximal. Y este es un estudio donde reportaron efectivamente, un estudio en tercera dimensión, cuánto se quedó en zona periférica de ciclesonida: 47%, a nivel pulmonar 55%, en la garganta 34%, que lo puedo evitar con una cámara espaciadora, pero de este 55, el 47 se fue a zona periférica, el 36 zona media y zona central 17. Normalmente a zona periférica con los demás esteroides convencionales prácticamente no llegan. Recuerdo el mecanismo de acción y bueno, me voy a pasar rápido para cerrar la plática. Aquí nada más les recuerdo que los estudios de fluticasona versus ciclesonida a dosis alta, cuando dimos Alvesco a dosis alta y muy alta, la supresión de cortisol prácticamente se comportó similar a placebo, y en el caso de fluticasona, cuando se incrementó la dosis a 880 2 veces al día, hubo una caída de hasta el 29% de cortisol. En cambio, con ciclesonida nada, y en el curva de crecimiento a un año con ciclesonida no fue igual que placebo, encontramos, bueno, grandes ventajas en ese sentido. Y pues para terminar les diré que se hicieron otros estudios de resistencia midiendo lo que es el área de reactancia, que es una manera de a través de oscilometría medir las cámaras. Deben tener buen sello, bajo espacio muerto. Aquí tiene un filtro, una válvula de fragmentación para romper las partículas. Tienen un inhalador que genera partículas de 3 micras y lo hacen pasar por el fragmentador. Normalmente la de 3 sale de 1,5 del otro lado. Estas cámaras que incorporaron después del estudio de Taskin precisamente el fragmentador de partículas. Y así, pues creo que este fue un estudio con ciclesonida fluticasona y se encontró que definitivamente la resistencia bajaba de la zona periférica del pulmón, que no la podemos medir con espirometría, pero con oximetría de impulso sí. La resistencia bajó, mientras con fluticasona no. Entonces, ¿qué criterios debemos utilizar para prescribir los antiinflamatorios versus los broncodilatadores? Pues son precisamente los que hemos mencionado, en función de dónde está el plato terapéutico, dónde está la inflamación. Y bueno, la medicina sigue evolucionando, y contrariamente a lo que se pensaba que la zona periférica no era tan importante, pues ahora sí lo es. Hay nebulizadores para la aerosoterapia otorrinolaringológica que generan vibraciones sónicas de alta frecuencia para que entre el aerosol a senos paranasales. Y bueno, lo más nuevo que he leído ahorita es que ya tenemos, y ya va a haber unos imanes. Y tú vas a poder inhalar, por ejemplo, un sulfato férrico que va a ser atraído por el imán. Entonces, el imán se va a poner en la zona pulmonar donde existe el tumor, y el paciente va a tener un carril que lo va a inhalar con ese sulfato férrico y la droga que vas a hacer llegar a esa zona.
tú pones el imán en la parte exterior y vas a concentrar el aerosol en esa zona. Bueno, yo quisiera seguir hablando, pero no quiero ser respetuoso, ya me pasé como 2 minutos. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Doctor Garza, hay algo, primero lo felicito por su exposición, sus años de experiencia pues, son muy grandes, pero teniendo en cuenta que hay una triada en las patologías, como el asma, de broncoespasmo, de inflamación y algo que de pronto no tocamos aquí, que es la hipersecreción bronquial. O sea, ¿qué resistencia podría haber, o sea, ante esas partículas en estos pacientes, por ejemplo, que tienen exacerbación, en el caso del EPOC, cuando hacen sus, digamos, sus puffs inhalatorios, o sea, para que estas micropartículas, o sea, logren penetrar hasta estos receptores que nosotros queremos? Aquí en Colombia, o sea, no conozco, o sea, los inhaladores que siempre, o sea, se utilizan como de rescate, como es el salbutamol y otros inhaladores. La idea es cómo ellos, o sea, logran vencer esa resistencia que en algún momento de su intersecreción, o sea, logra hacer resistencia. Sí, definitivamente el tratamiento debe ser asociado a la fisioterapia en los pacientes que tienen intersecreciones porque forman tapones de moco. Como dices, el aerosol no llegaría a ese sitio deseado. El aerosol se mueve por la corriente del aire, que son cambios de dirección, de velocidad, temperatura. En ocasiones vemos que hay zonas obstruidas y el aerosol sigue la de menos resistencia. Pero para hacer llegar el aerosol a esas zonas, entonces utilizamos también aerosoles vibrantes. En el equipo Geyer genera vibraciones a la hora que está inhalando el paciente. Este es un equipo alemán y el nuevo equipo Akita, también de Pari, trae un pequeño vibrador sónico de baja frecuencia que genera, como si estuvieras dando un masaje, una pequeña vibración al aparato respiratorio para movilizar las secreciones. En estos casos también utilizar, por ejemplo, hipersal, las soluciones hipertónicas de sal para mover las secreciones, que eso sí, en la zona ciliar, supraciliar, aumentan el líquido para desplazar el moco, no como aquellos supuestos mogolíticos que no lo son, expectorantes que tampoco lo son. Hipersal está ayudando a las vibraciones sónicas y la fisioterapia.